Yo les digo que el lugar más alto de un teatro es el paraíso. No sé si sabían ustedes. Y hoy en nuestro programa tenemos un paraíso de homenaje a un grande del fútbol argentino y del mundo. No hace falta decir el apellido, con el nombre basta. Si digo Amadeo, luego sale solo Carrizo. El señor Ricardo Troncone, su yerno, nos va a deleitar con las historias y anécdotas vividas por él con Amadeo. Y sin más, le cedo el micrófono a nuestro conductor de Traigan la Redonda, señor Rodrigo Macedonia. Bueno, para comentarles la efeméride de hoy, mañana 12 de junio se cumple es fecha de nacimiento de nuestro querido Amadeo Carrizo. Exacto. Entonces desde acá, desde Traigan la Redonda, queríamos homenajearlo y tenemos el placer de contar con Ricardo Exacto. Troncone, yerno de Amadeo, Exacto. que le agradecemos un montón que haya venido y bueno, bienvenido Ricardo. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar y de compartir este momento con ustedes, de reencontrarme con Roberto después de un montón de años y no sé, esperando las preguntas que ustedes quieran. No sé si me voy a emocionar, pero estoy acá dispuesto. Bueno, gracias. Estamos Gracias, hablando Ricardo. de un futbolista que cambió un puesto. Los arqueros, sí, las características, las ¿no? características de un puesto, o sea, la importancia que tuvo. Les hago un resumen, simplemente porque me toca la parte historial. Fue un adelantado, promovió un estilo de juego en el arco que no se conocía. Hasta su llegada, el arquero jugador con gran dominio de la pelota, muy buena pegada, dominio del área, seguridad de movimientos. Y anteriormente los arqueros eran buenos atajadores, o sea, eran gente que estaba entre los tres palos. Salvo excepciones que la historia cuenta de Sebastián Gualco y Julio Cosi. Más allá de eso, hay dos efemérides que tiene realmente la historia de Amadeo. En el año 53, el Manchester United pierde 3-4 con River Plate en Inglaterra. Primer triunfo de un equipo argentino a un equipo inglés y Amadeo hace un trabajo excepcional en esa tarde. Y en el año 64, la Copa de las Naciones, donde Argentina gana invicto y sin goles en contra Amadeo y recibe un homenaje del más grande jugador del mundo, que fue Pelé, en presencia, dándole la pelota a Amadeo en el Estadio de Brasil. Creo que Amadeo cumplió una tarea excepcional y yo ya con esto le cedo las palabras a los muchachos para que le pregunten lo que quieran a Ricardo Troncone. Ricardo, contame, uno ve, lee y escucha muchas cosas de Amadeo y lo primero que siempre surge era que fue, como comentaban también recién, un innovador en su puesto. ¿Por qué crees vos que tiene ese calificativo? Y creo que, como dijo Antonio, creó un estilo de juego de arquero que hasta ese momento no existía, pero fue innovador porque fue el primero, por ejemplo, en usar guantes. No se usaba acá y ahora no hay arquero que no juegue con guantes. River había ido a una gira por Italia y vio que un arquero italiano usaba guantes y entonces cuando terminó el primer tiempo el viejo fue, le digo el viejo cariñosamente. totalmente. Sí, obvio. El viejo fue y se le acercó y le dijo, ¿te dan resultado? Y el arquero le dijo, sí, me siento mucho más cómodo. Entonces el arquero italiano se los regaló, los guantes que él estaba usando. Después Amadeo fue a un negocio y se compró 3 o 4 pares y se los trajo. Cuando volvieron a la Argentina, justo River jugaba contra Racing y Amadeo no tenía miedo de salir a la cancha con un guante. Entonces agarró y se los metió atrás del pantalón y cuando hicieron la formación, todo, y ya él se fue para el arco, ahí despacito se lo fue metiendo y fue la primera vez que usó los guantes. Hoy
los guantes que usó Amadeo en esa época eran como los guantes que usamos nosotros para salir. Ahora viste lo que son los guantes. Pero fue el primero en usar guantes. Fue el primer arquero que también en la cancha de Racing puso la barrera atrás sobre el arco y él adelante de la barrera en un tiro indirecto. Fue el primero en todo. Perdóname que te corte, pero en todo. Es una cantidad. No le pegaba la pelota, Sí. la verdad que ahí sí, un súper adelantado, porque en esa época no era lo que común pasa verlo. que él de chiquito ya era hábil, jugaba muy bien al medio cuando era chico, antes de empezar a ser arquerito, de que todo fue por el padre fue el que le inculcó. Tenían una casa en Rufino que era gigante, que tenía como 50 metros de fondo. La casa de fondo, y el padre había hecho una canchita ahí hizo los 2 arquitos y iban todos los chicos a jugar ahí, y ahí fue cuando empezó a jugar al arco porque lo inculcó el papá le dio condiciones. ¿Y cómo manejaba Amadeo esta idolatría del hincha de River y este crecimiento en el fútbol en general? No, era algo, ¿Se lo veía disfrutándolo? no, terrible. La última época de Amadeo, cuando ya fue que lo nombraron presidente honorario, era un placer para él, porque el reconocimiento de la gente era ir a la cancha con Amadeo, de guardar el auto en la cochera, tener que cruzar todo el umbral ese grande para llegar El anillo, sí. para cruzar de Ah, la el cochera estacionamiento, hasta sí. el estacionamiento. Era foto y abrazo y Amadeo. Era una satisfacción grande que sintió, aparte de cuando River le hizo el homenaje, que River jugó ese partido contra Atlético Rafaela, hicieron el homenaje, que Amadeo salió con la camiseta que él usó siempre, de celeste, con los cuellitos blancos, y todos los arqueritos de River, y la gorra, que se la robaron, acá, por idea del señor que me contó, y todos los arqueritos de River salieron vestidos de la misma forma. Bueno, esa fue una satisfacción que se llevó el viejo hasta sus últimos días, porque le dieron ese homenaje que él tanto merecía y que esperaba internamente, ¿no? ¿Te contó, Ricardo, alguna anécdota para que vos la comentes a los muchachos acá, a los oyentes, con el gallego Alfredo Pérez? Con el gallego. El El gallego Pérez era un fenómeno de marcador central, pero que te hacía poner acá en la garganta porque quería salir jugando adentro del área chica, y le ha hecho varios goles en contra, de cabeza, porque venía la pelota y Amadeo medio que salía y él se la peinaba y se la metía por arriba. Pero no, fue un fenómeno. Y al otro que amó a Amadeo, que lo quiso con locura, fue a Ricardo Bagui, que fue el primer marcador central de cuando Amadeo debutó en River contra Independiente, que fue uno que lo protegió siempre, porque en esa época, como él era chico, era joven, se le iban todo al humo, y Bagui lo defendía a muerte, y con el pibe no se metan porque van a morir acá. ¿Y cómo es el retiro para un jugador que se nota que disfruta tanto del fútbol? Ese momento. Es que Amadeo dejó River cuando tenía 42 años y jugó después casi 2 años más en Colombia, en el Millonario, o sea que a los 44, o sea que fue demasiado. Jugó 23 años en la primera de River. No sé cuántos casos se pueden dar de eso, y que siempre haber sido figura, a no ser un par de desgracias que tuvieron del Mundial de Suecia, que lo sufrió como ninguno, él, la familia, por todo lo que le hicieron, por todo lo que dijeron, cuando en esa época no sabían ni cómo eran los jugadores que iban a jugar en contra. Tal es así que en el 62, cada Chile lo vuelven a citar a Amadeo para ir al Mundial de Chile, y la familia le dijo que no querían sufrir lo que habían sufrido. Fue terrible, le pintaron la casa, le tiraban de todo, y tuvo la suerte de haber jugado en River, que fue un club que lo protegió y lo ayudó en continuar
haciendo lo que él hacía. Pero tuvo épocas muy, muy difíciles en esa época del 58. Yo te voy a hacer una pregunta, Ricardo. A Amadeo le gustaba el tango. Sí. Y tenía un cantor que le gustaba mucho, Enrique Campos, un gran cantor uruguayo, estupendo, de lo mejor que escuchamos todos los porteños de un cantor. ¿Sabés algo vos de Enrique Campos? Y era mi papá, uruguayo. No tuvieron la suerte de conocerse, porque yo conocí a Lilia, la hija de Amadeo, cuando mi papá ya había fallecido. Pero las conversaciones de nosotros con el viejo yo le preguntaba de las cosas de él y él me preguntaba de las cosas de mi papá, porque escuchaba los discos, le encantaba, y entonces me hacía preguntas sobre mi papá y yo sobre mi papá. Vamos a hablar de ustedes, viejo. ¿Qué de mi papá? El ídolo del ídolo. No, porque hablar con Amadeo era un sueño, porque se acordaba todo, hasta el último momento, toda una memoria de cómo formaba la tercera de Newell's cuando él jugaba en la tercera de River, y de su época de Rufino cuando él era chico, de haber debutado en la primera de BAP cuando tenía 14 años, y jugó en la reserva y le hicieron 4, y se quería morir cuando fue al vestuario, y llegó al vestuario y le dijeron que no estaba el arquero de la primera, que tenía que volver a jugar otra vez la primera, y ganaron 1-0 y la rompió. Mirá, Y lo que es el y destino. después cuando el papá de Amadeo, don Manuel, que fue el que lo instó a que jugara al arco, el papá de Amadeo trabajaba en el ferrocarril, era maquinista, y bueno, cuando él ya empezó a jugar en BAP, que era Buenos Aires al Pacífico, el club donde él jugaba en Rufino, a los 14 años, salió campeón en el año 42, y ahí fue un señor que era inspector de ferrocarril, que se llamaba Héctor Berra, que había sido deportista olímpico de Argentina y representante de River. Fue a inspeccionar lo de ferrocarril y fue a la cancha a ver a BAP, y Amadeo se ve que anduvo bien, y entonces dijo, este chico, ¿cuál es la familia de este chico? Entonces lo presentaron a don Manuel, y Héctor Berra le dio una carta de recomendación para que la traiga acá a River para Carlos Peuchele, que era el que en esa época se encargaba de las inferiores de River. Y así fue que un día se tomó el trencito de Rufino, se vino para acá, lo cogió el tío, el hermano de la mamá, que vivían en Devoto, y desde esa época, del año 43 que él vino para la cuarta, se quedó en Devoto, vivió siempre en Devoto, incluso, por suerte, antes de que el viejo se fuera, en la estación de Devoto hay dos murales gigantes de Amadeo, que el gobierno de la ciudad lo puso a pedido de los vecinos. Hay una foto clásica de Amadeo que está ya no joven de arquero, ya más grande, con las dos manos mostrándola así, y las dos manos son todas las fotos de todos los vecinos. Qué bárbaro. Qué hermoso, qué hermoso recuerdo. Yo te quería preguntar, Ricardo, para todos nosotros, ¿cómo te conociste con Amadeo? Con el viejo nos conocimos en el año 72. Yo estaba jugando en Platense, en la B, y no andábamos muy bien. Y entonces yo tenía un compañero que era el Loco Rímolo, que había jugado en San Lorenzo y ahora estaba jugando en Platense. Y entonces fuimos a hablar con los dirigentes para ver si querían cambiar de técnico o algo. Y los dirigentes nos dijeron que sí, y que nosotros le dijimos, si quieren nosotros podemos ir a hablar con Amadeo, porque la novia del Loco Rímolo trabajaba con la hija de Amadeo en lo que en ese momento fue Gatic, que era la que tenía la licencia de la marca de las 3 tiras.
Así que el loco hizo la entrevista y nos fuimos a la casa de Amadeo cuando el viejo vivía en Beiró y Sanabria. Y ahí lo conocimos. Bueno, Le propusimos ir a de técnico y él estaba de técnico en Armenio, que el presidente de Armenio era el presidente y dueño de Gatic, y nos dijo, no puedo dejar a Armenio para ir. Para cerrar y para terminar, y te agradecemos un montón que hayas estado acá con nosotros, te pido que nos definas a Amadeo con una palabra o con una frase. Un fenómeno, era Highlander. Excelente, excelente. La verdad que mil gracias, Ricardo, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por el recuerdo. Y la verdad que un hermoso recuerdo y una hermosa efeméride. Bueno, y vamos terminando. Para cerrar, algunos mensajes de la gente. Buenas noches, un abrazo grande para Antonio, Roberto y al invitado Ricardo Troncone también. Hermoso programa, mensaje de Ariel. Buenas noches, soy Lorena, la hija de Ricardo y nieta de Amadeo. ¡Ojo! Y de Enrique. Quisiera, por favor, le manden este mensaje a mi papá, habiendo tenido 2 grandes abuelos. A mi abuelo Enrique no lo conocí tal como contó mi padre, a mi abuelo Amadeo sí, y gracias a Dios los disfrutamos mucho. Soy la nieta más grande, pero quiero decirle a mi padre que él es también un grande, una gran persona y un gran padre. Lo amamos mucho. Grande, Lorena, grande por ese mensaje. Bárbaro. Con toda la emoción. Sí. Hermoso mensaje, Lorena. Sí, la verdad que Lorena es un fenómeno y no tuvo la suerte de poderlo disfrutar a mi papá, pero por suerte con Amadeo se amaban, como el viejo amó a todos los nietos, y tuvo la suerte del viejo de conocer a las bisnietas, que son las hijas gemelas de mi hija más chica. Mira vos. Bueno, lograste algo que no logró el recuerdo de Amadeo, que fue emocionarlo. Sí, tal cual, la verdad que hermoso todo, y fue un placer, Muy lindo, muy bueno. un placer la efeméride que tuvimos hoy.